Para profundizar en este tema y cuál es el alcance, establecemos a esta hora una entrevista con Alejandro Cabezas. Él es coordinador de comunicaciones de la Organización Internacional para las Migraciones en México, para profundizar un poco sobre la situación de los migrantes en la frontera. Buenos días, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenos días, Marjorie. Gusto saludarte. Alejandro, hay mucha expectativa, desinformación y sobre todo mucha gente que no sabe qué va a pasar. Y quisiera que nos hablaras un poco sobre qué se espera hoy cuando finalice el título 42, Alberto. Bueno, como escuchaba al reportero que entró antes desde Ciudad Juárez, acabo de estar allá y efectivamente lo que tenemos es una situación de enorme expectativa por parte de las personas a que algo va a cambiar. Y es importante lo que va a suceder porque es un paso más hacia asegurar que se restaura, por así decirlo, la posibilidad de tener una migración ordenada, segura y digna en la región, porque Título 42 lo que vino a ser es un sistema expedito de expulsión de personas que ha durado desde marzo de 2020 y que puso en situación de enorme vulnerabilidad a las personas. Lo que va a pasar en términos operativos es difícil de saber cuánta gente va a estar en la frontera, se va a acercar a los puentes, etcétera. Pero lo que sabemos es un mensaje muy claro, que para ser procesados los casos en Estados Unidos a partir de ahora hay que hacerlo a través de una cita por una app que se conoce como CBP One. Esa es la manera que están diciendo las autoridades que es la única, la manera digamos, con la cual se puede acceder a cualquier tipo de estancia en Estados Unidos por vía legal, ya sea a solicitudes de asilo en forma, ya sea a otras opciones que están listas aparentemente. Pero bueno, hay que ver cómo sucede esto. Es positivo que haya más vías legales para llegar a Estados Unidos, pero también es cierto que los que lo hagan de forma irregular, que ha sido en ocasiones lo que ha sucedido, pues también van a enfrentar una medida como el Título 8 que puede comportar consecuencias pues, graves para ellos como prohibiciones de entrada. El título 42 tuvo muchas críticas. Defensores de los Eh, derechos humanos hablaba de que se violaba justamente los derechos humanos de los migrantes, que muchos de ellos se han visto obligados a salir de sus países de origen por crisis humanitaria. ¿Piensas que con la reactivación de este título 8 que antes existía, antes de la pandemia, las medidas migratorias van a ser más fuertes, más severas, con mayores consecuencias para los migrantes? Bueno, el Título 8 lo que sabemos es la ley migratoria estadounidense, es un mecanismo utilizado por las autoridades de ese país que implica una detención temporal de personas hasta que sean enviadas a sus países de origen. Y la consecuencia de la aplicación del Título 8 a personas que accedan a Estados Unidos de forma irregular puede ser o la expulsión del país o la prohibición de futuros beneficios migratorios e incluso el enjuiciamiento por un delito de reingreso a Estados Unidos. Entonces, sí, a ver, Título 42 no era tampoco una situación sencilla, es que te interceptaban y te devolvían de inmediato sin darte incluso la posibilidad de decir que tenías un caso de solicitud de asilo o una necesidad de familiares, de reunirte con familiares, etcétera, ¿no? Era una solución expedita, ¿no? Ahora va a haber un sistema aparentemente metódico para aceptar a las personas, procesar sus casos. Va a llevar unos días, no va a ser una, pero puede llevar también a una expulsión y sobre todo la diferencia es que hay una consecuencia de largo plazo si a ti, la persona particular a quien se le aplica, pues recibes esa prohibición de acceso durante 5 años. Ahora, el presidente Biden ha admitido que esto puede generar un proceso caótico durante algún tiempo mientras se establece la medida. Quisiera conocer cuál es la Ujú. realidad, porque hay muchos migrantes que llegan incluso sin documentos, con la ropa que tienen. ¿De qué manera pueden ingresar y calificar por este sistema cuando ya hemos escuchado innumerables testimonios de que el sistema de CBP One está colapsado? Bueno, el sistema de CBP One desde ayer tiene un marco temporal mayor para hacer citas. Es decir,
Ahora se pueden pedir citas durante 23 de las 24 horas del día, lo cual da un margen, ojalá, no soy un experto tecnológico, Ujú. pero ojalá sirva para procesar, para que las personas tengan la solicitud de cita que nos han dicho que es imperiosa, necesaria. ¿M? Entonces yo animo mucho a que las personas accedan con sus teléfonos o busquen quién les proporcione el apoyo para acceder. Es gratuito el uso de CBP One. Lo que dices de la posible situación pues de caos o crisis que a veces se maneja, lo que sabemos es que hay unos planes de contingencia para que eso no suceda, pero lógicamente hay que ver números, concentraciones de personas, etcétera. Lo que la OIM ha visto en los últimos días en la frontera, en particular en Ciudad Juárez, en nuestra visita para allá, porque tenemos equipos allá y en otras ciudades de frontera, pero hemos estado también por este tema, ha sido personas como las que muestras en tu imagen que están pendientes de que alguien les abra una puerta y eso ha ocurrido en el pasado, pero ahora mismo hay puentes internacionales que son designados como puntos de paso a los que puedes llegar si no tienes una cita, pero tu procesamiento va a tardar más. Lo importante es llegar con esa cita, solicitarla, se te da un día, una hora y eso abona, ayuda a que haya un proceso migratorio ordenado. Puede que sean muchas personas las que lleguen, pero también hay que tener cuidado a dónde se llega porque puedes tardar un tiempo más en acceder al oficial de migración que va a valorar tu caso en un primer momento y va a ver si eres elegible para una vía legal, ¿no? Entonces, creo que hay que darnos un poquito de tiempo para ver cómo se aplica, qué recursos hay. Nos consta que no nada más son los recursos de siempre, sino que hay un refuerzo también por parte de las autoridades estadounidenses para procesar estos casos y vamos a ver cómo se aplica realmente la medida. Alberto, ustedes que tienen el contacto con la gente directamente porque están Sí. allí en Ciudad Juárez, ¿qué pasa con esas personas que no saben qué es un caso de asilo, que no tienen evidencias porque, como te digo, muchas veces Mm. llegan sin los documentos de identificación? ¿Cómo pueden ser asesorados en ese proceso y ganar un caso porque de pronto Sí, no tienen las evidencias ni la argumentación? sí, yo creo que antes de apostarle todo a llegar a la frontera y hablar con un oficial puede ser complicado. Hay organizaciones que dan apoyo legal, asesoría legal a las personas. Sabemos de varias ONGs que lo hacen. Estas organizaciones suelen estar ser conocidas por parte de los albergues que están en estas ciudades de frontera y sería ideal que pudiera haber un primer contacto con quien te diga cuál puede ser tu situación, pero es un hecho que es un proceso, vamos a decir, retador para las personas, quizá nunca lo han hecho, estas políticas migratorias están cambiando, se están empezando, no el sistema de asilo en sí, sino cómo llegas a él, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande por poner cerca de las personas la información oficial de en qué web, a qué web puedes acceder, cuál es el paso a paso del uso de esta aplicación para estar ahí. Y creo que vamos a escuchar casos muy diversos, ¿no? O sea, no va a haber una aceptación general. Si hay personas que no tienen documentos, van a tardar más, eso es lo que hemos escuchado en ser atendidas, pero van a ser atendidas también, ¿no? Entonces creo que es un momento un poquito nuevo para las personas, pero quien tenga una solicitud de asilo o sea, quien quiera hacer una solicitud de asilo o quien quiera acceder a una vía regular migratoria debe tratar de acercarse por la vía que se le está indicando y hacer esa cita y a partir de ahí se pueden abrir las posibilidades para ella. Si no, pues tendremos que ver qué margen hay del lado mexicano de atenderlas y tanto de la sociedad civil como de organizaciones internacionales o autoridades que han estado pendientes, pero tenemos que ver la respuesta, la cantidad de gente que llega a cada zona, etcétera.
Sí, quería saber cuál era la recomendación para las personas que ya tienen su caso de asilo, pero Sí. le dan la fecha de corte en un tiempo bastante prolongado. Las personas creen que ya con ese primer paso ganaron un respiro y tienen un estatus. ¿Cuál es la recomendación? Y si está en la frontera, tanto autoridades como centros de refugio preparados para esta ola masiva de migrantes que se espera para este fin del título 42. Bueno, autoridades, cuando hablamos de autoridades, hablamos de varios niveles de gobierno, federal, estatal, local. Hemos estado en contacto con autoridades estatales, locales, con los albergues muy de cerca. También nos han comunicado sus planes, su plan de contingencia, las autoridades estadounidenses que no quieren llevar esta situación pues al extremo de cierres de puentes internacionales si hay excesiva acumulación de gente. Pero bueno, podrían llegar a eso. Lo han hecho en el pasado cuando ha habido rumores que han llevado a las personas allá, ¿no? Entonces, yo creo que hay un plan de parte de las autoridades de Estados Unidos de contener la situación si se desborda, pero también hay una voluntad de procesar los casos. Si hay alguien que tenga una petición, o sea, que tenga lista una petición de asilo o que vaya a presentar un caso, bueno, pues en ese momento va a ser escuchada, escuchado y podrá argumentar los elementos. Sería excelente tener, no va a ser a lo mejor una respuesta inmediata la que tenga. El proceso de asilo, como saben, pasa por un juez migratorio, es un proceso un poquito más largo, pero bueno, escuchamos que hay un deseo de procesar estos casos. Entonces, yo creo que la preparación es eso, buscar una asesoría legal antes de llegar a esa cita y tener claros los argumentos para presentarse, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues hay un juego de factores que no podemos Sí, predecir, claro. pero sí hay voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos de atender los casos. Eso es lo que nos están diciendo. E incluso de aquellos que no tienen cita nos han dicho va a ser más tardado, pero bueno, creo que va a haber, vamos a poner a prueba a partir de la noche de hoy esa voluntad y a ver cómo sucede este manejo de la situación en frontera. Así es, ya veremos cuando finalice el título 42 esta noche qué ocurre. Gracias por tu punto de vista y por compartir esta información con nuestra audiencia. Feliz día. Gracias a ti y a tu audiencia, Marjorie.